¿Cómo puede un pecador recibir la gracia que viene de Dios? Y sin merecerlo, siento su bendición en mi vivir. Yo no veo la razón porque Dios me ama así. Oh, mi corazón es duro, soy esclavo, no soy nadie, no consigo entender el porqué de su amor. A pesar de lo que soy, sé que Él me ama, extenderá sus brazos de protección, Él me abrazará. No hay razón. No encuentro explicación, no entiendo el porqué. Las decisiones de mi ser siempre hieren la voluntad de Dios, y sin merecerlo siento su bendición en mi vivir. Yo no veo la razón porque Dios me ama así. Oh, mi corazón es duro, soy esclavo, no soy nadie, no consigo entender el porqué de su amor. A pesar de lo que soy, sé que Él me ama, extenderá sus brazos de protección, Él me abrazará. No hay razón. Cuando frágil me he sentido, sé que Dios enviará su fuerza y poder. Y a pesar de que dudara de mi fe, mi Dios nunca me abandonará. Yo no veo la razón porque Dios me ama así. Oh, mi corazón es duro, soy esclavo, no soy nadie, no consigo entender el porqué de su amor. A pesar de lo que soy, sé que Él me ama. Yo no veo la razón porque Dios me ama así. Oh, mi corazón es duro, soy esclavo, no soy nadie, no consigo entender el porqué de su amor. A pesar de lo que soy, sé que Él me ama, extenderá sus brazos de protección, Él me abrazará. No hay razón. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera, antes de comenzar, que inclinaran su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Eterno Padre, que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos por tu amor, más porque nos da la oportunidad de reunirnos en este lugar. Al hacerlo, Señor, y al abrir tu palabra, queremos pedirte que seas tú quien nos dirija. Que a través del poder de tu Santo Espíritu la palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos invite a tener una vida llena de testimonio. En nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Saludo especial para todos mis hermanos
Quisiera compartir con ustedes hoy un texto bastante especial que está en 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 17 y el verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, el verso 17 y el verso 18. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. La transformación es algo que nosotros debemos permitir que Dios realice en cada una de nuestras vidas. Pero depende mucho del permiso que yo le dé a nuestro Dios o de la negación que le dé a nuestro Dios para que Él realice un cambio en mi vida. En otras palabras, la única persona que toma una decisión sobre el cambio en su vida y lograr que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, somos cada uno de nosotros. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una anécdota que seguramente ustedes conocen y ya han estudiado en muchas ocasiones en la Biblia. Y vamos a referirnos, aunque se encuentra en varios textos de la Biblia, voy a referirme al libro de Lucas, el capítulo 8, del verso 26 en adelante. Es la anécdota de el endemoniado gadareno. Saben que hay otros evangelios que mencionan que no era uno, sino que eran dos. Mateo así lo menciona, Mateo capítulo 8, y Marcos tienen esta misma anécdota que narran los evangelistas. Pero Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, mencionan que eran dos de estos hombres. Y encontré una matutina bastante especial que tiene unos apartes acerca de el deseo de todas las gentes y quisiera compartirla con ustedes. Dice de la siguiente manera: por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad no huyó de delante de estos demonios. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes Él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que le trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. Pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agostado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco,
se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaban que les guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera de su poder salvador. Al hacer esta obra podían recibir una bendición mayor que si, con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de salvación como somos acercados al Salvador. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Vamos a tomar como referencia el capítulo 8 de Lucas porque allí está la anécdota, en el capítulo 8 de Lucas. Pero quisiera que nos fuéramos poco a poco estudiando esta anécdota para comprender varios puntos fundamentales que hay precisamente en esta historia. Tal vez cosas que de pronto nosotros pasamos por alto y que tienen que ver con cada uno de nosotros. Porque aparentemente podríamos pensar en que esta anécdota que dejaron escritas los evangelistas tienen que ver solo con un evento especial de los sanamientos que realizaba Cristo Jesús. Pero hay algo que me llamó profundamente la atención, y es que si nosotros revisamos toda la historia del endemoniado o los endemoniados de Gadara, encontramos una secuencia que tiene que ver con mi experiencia de vida cristiana. Miren, el capítulo 8 de Lucas, en el verso 22 y 25, deja de entrever algo maravilloso. Y quiero mencionar antes de ello que antes de que sucediese este evento de los endemoniados de Gadara, los discípulos y las personas que seguían a Jesús habían pasado por un evento milagroso en el mar. Todos recordamos que Cristo Jesús se estuvo predicando y después de esto muchas personas le seguían, pero él ya se encontraba agotado. Así que se subió a la barca, se montó en ella y le pidió a los discípulos que salieran. Pero Marcos cuenta que no fue el único que salió hacia el mar al cruzar esa parte del mar, sino que otras barcas fueron a su lado. Y cuando comenzó la tempestad allí, que se empezó a mover aquella barca y los discípulos dudaban porque se iban a hundir, los discípulos no eran los únicos que estaban experimentando esto. Aquellas barcas que estaban a su lado, dice Marco, también estaban experimentando ese pensamiento de que se iban a hundir en ese momento. Pero cuando los discípulos llamaron a Jesús porque él estaba tranquilo allí descansando y le pidieron que hiciera algo por ellos, fue cuando Jesús se puso en pie y pidió a la tempestad, a la naturaleza, que se calmara, que callara, que enmudeciera. Y no solo los discípulos que estaban en la barca con Jesús se dieron cuenta de esto, fueron también aquellos que estaban en las barcas que estaban al lado de la que estaba Jesús. Eso quiere decir que cuando la barca llegó a la población o al lugar de Gadara, no era únicamente la barca de Jesús la que estaba allí, eran otras barcas. Y eso significa que el milagro que sucedió con los endemoniados de Gadara no fue solo visto por los discípulos de Jesús, sino también por muchos otros, incluyendo a los habitantes de Gadara. Sobre esa base, mis queridos hermanos, vamos a estudiar esto. Y lo primero que debemos de comprender en el versículo 22 del capítulo 8,
al versículo 25, es que Cristo Jesús había demostrado que posiblemente en la experiencia cristiana de los discípulos y de todos aquellos que decían seguir a Cristo Jesús, había algo que hacía falta, y era la fe. La fe es un evento esencial en la experiencia cristiana. Y tal vez nosotros a veces tenemos dificultades en nuestras experiencias diarias o en las problemáticas que sufrimos a diario, o a veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tenemos este mismo problema que tenían los discípulos y los seguidores de Cristo Jesús, que posiblemente no había fe en ellos, en sus corazones, ni confianza en Cristo Jesús. Porque estando al lado de Cristo Jesús, llevándole dentro de su barca, ellos tuvieron miedo de una tempestad y creían y estaban convencidos que posiblemente estarían hundiéndose en el fondo del mar. ¿Cuántas veces nosotros, habiendo caminado con Jesús, predicando de Jesús, creemos que nos vamos a sumir en las dificultades que nos alcanzan? ¿Cuántas veces tal vez nosotros, queriendo hablar de Cristo Jesús, le contamos a otros que hay maravillas al lado de Él, pero cuando nos ataca un problema a nosotros, dudamos de que realmente Dios nos pueda sacar victoriosos? Efectivamente, hermanos, la Biblia tal vez podría preguntarnos hoy lo mismo que le preguntó Cristo Jesús a ellos en ese momento en el versículo 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es posible, hermanos, que nosotros nos encontremos en esta misma experiencia, que a veces frente a las dificultades creamos que Dios no está a nuestro lado, y posiblemente nos demos cuenta de que no falta más sino tomarle de la mano para sacar adelante los problemas. Ahí continúa nuestra experiencia precisamente hoy, a partir del versículo 26, donde Cristo Jesús desciende de la barca con sus discípulos y comienza a avanzar hacia un lugar donde la Biblia lo menciona, de que hay unos hombres endemoniados. Tal vez muchas veces nos hemos imaginado esto, pero creo que sería fácil pensarlo cuando de pronto nosotros nos encontramos frente a una de estas personas que ha sido dejada por el tiempo, que ha sido dejada tal vez por el vicio, y que en la calle nos pide una moneda. Muchas veces nosotros nos hemos sentido inseguros frente a una situación de esas. Y lo que hicieron los discípulos en ese momento, al momento de ver que dos locos se acercaban con rapidez, tal vez a asustarlos, a gritarles, a robarlos, fue que inmediatamente corrieron. Corrieron al único de pronto escampadero que tenían, y era subirse nuevamente a la barca. Y cuando de pronto llegaron a la barca y se encontraron de que iban a montarse allí, de pronto pensaron: ¿y Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Lo dejamos atrás. Y mirando de regreso a donde estaban aquellos locos, se dieron cuenta que allí estaba Jesús puesto en pie. El deseo de toda la gente dice que aquellos hombres se acercaron solo hasta donde Cristo Jesús les levantó la mano, y no pudieron avanzar más, sino que solo hasta ese espacio que Cristo Jesús les permitió, ellos pudieron llegar. Y entonces divisaron al Redentor del mundo, al dueño y hacedor de la vida, al que podía de pronto ayudarles. Y en ese momento, entonces, dice la palabra de Dios que de ellos vino un encuentro. Versículo 27, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre, dice acá Lucas. Mateo dice que eran dos,
de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre llegó delante de Cristo Jesús con un propósito, tal vez discutir con él, tal vez quitarle lo que tenía, tal vez golpearlo, no sé. Pero al encontrarse con Jesús, dice el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros, pero si yo me encontrara a un hombre de estos desnudo por la calle y me grita exactamente eso, yo creo que quedo paralizado. ¿Qué tienes conmigo, verdad? Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba algo. Jesús sabía que este hombre no era lo que mostraba ser, sino que dentro de su interior había una persona diferente que necesitaba ayuda. Que independientemente de lo que mostrara ser, que independientemente de que se mostrara tal vez sucio, como lo menciona la Biblia, dice que con las piedras se cortaba su piel y seguramente había mucha sangre en su cuerpo, Jesús no se dejó permear por lo que veía. Al contrario, pensó en lo que había dentro de esa persona. Por eso tal vez no salió corriendo frente a la exclamación de bullicio y de tal vez frenesí y miedo frente a una persona de estas, sino que se quedó allí porque sabía que él podía ayudar a esa persona. El versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de ese hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, no puede suceder otra cosa cuando Cristo Jesús se encuentra con alguien, sino una transformación. Tal vez ustedes pueden pensar que esta anécdota es duro para pensar que ese hombre soy yo. Pero si nosotros analizamos la condición humana en que nosotros nos encontramos, la condición en que nosotros nos comportamos, los deseos que a veces tenemos y los caminos que a veces seguimos, podríamos compararnos claramente con las decisiones que este hombre había tomado y los caminos que había seguido. Tal vez cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros tomamos decisiones que van en contra de lo que Dios quiere de nuestra vida, podríamos parecernos a este hombre. Porque estando lejos de Dios, simple y sencillamente no tendremos un caminar correcto. Y tal vez podríamos parecernos a la experiencia de aquel endemoniado. Porque lo que puede salir de nuestra boca, por lo que puede pensar nuestra mente, porque lo que puede anhelar nuestro corazón es diferente a cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas. Y eso me invita a pensar de que si en algún momento tengo la oportunidad de encontrarme con mi Dios,
si tengo la oportunidad de encontrarme con aquel que puede transformar mi vida, esta sería mi experiencia. En ocasiones es posible que mi andar me haga decirle a Dios: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Y en este momento, reconociendo de esa manera, tenemos que entender que tú y yo necesitamos encontrarnos cara a cara con Cristo Jesús. Es necesario que podamos tener un espacio en el cual dejemos todo lo que nos aparta de Jesús y podamos encontrarnos plenamente cara a cara con Dios para decirle de una manera especial: Señor, ayúdame. El deseo de toda la gente es, y ustedes pueden leerlo en la página 305, en el capítulo Calla y enmudece, dice que este hombre fue movido para llegar a los pies de Jesús, pero con un propósito diferente, con el propósito de querer ser librado de esa condición en que se encontraba. Sin embargo, cuando llegó a los pies de Jesús, actuó por lo que había en donde, en su experiencia, en su vida, en lo que lo había gobernado durante todo el tiempo. Y por esa razón lanzó ese gemido y habló con Cristo Jesús, mencionando quién realmente había en su corazón. Quiero referirme a lo que nos atañe a nosotros. Y es que Dios quiere que en nuestra vida haya una transformación. Si te parece muy duro el ejemplo que he traído en esta mañana, no lo tomes. Pero sí te invito a pensar en que estés como estés, teniendo 10, 15, 30 años dentro de la iglesia, es necesario, mi querido hermano, mi querido amigo, que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús. Es necesario que entendamos que debe haber un momento en el cual yo debo llegar delante del Señor y pedirle que Él transforme mi vida. Porque no es posible que tú y yo pasemos una vida cristiana de tanto tiempo sin vivir una transformación para nuestras vidas. Es menester que nosotros podamos venir delante de Dios para pedirle que nos ayude a ser diferentes, que los demás realmente puedan ver algo diferente en nosotros, que realmente podamos contarle al mundo lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y es ahí donde las palabras que leía de la matutina nos invitan definitivamente a pensar en que cuando Dios nos transforma, nuestra mente debe cambiar. Que cuando Dios nos transforma, nuestra mirada debe ser diferente. Que cuando Dios nos transforma, nuestro rostro debe mostrar alegría y no tristeza. Que cuando Dios nos transforma, realmente nosotros podemos volvernos, como decía la matutina, benignos. Que cuando Dios nos transforma, realmente debe nuestra vida expresar alabanza delante de Dios. Pero si eso no sucede, si eso no es una realidad en mi vida, debiéramos entender que necesitamos un encuentro personal con Dios. Si tú y yo permitimos que realmente Él haga un cambio, podrán suceder cosas maravillosas. Quiero compartir con ustedes una experiencia bíblica también que habla acerca de la transformación. Y en la experiencia difícil de Job, mis queridos hermanos, hubo un amigo que le habló a Job. En el capítulo 36 de Job vamos a encontrar esa narración. Capítulo 36 de Job. Eliú ahora se dirige a Job
En su diálogo, entonces, Eliú empieza a hablarle acerca del razonamiento que Job debe hacer. Y voy a leer con ustedes de la versión Reina Valera, que es la más común, para que no nos perdamos. Job capítulo 36. El primer versículo dice: añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Job estaba de pelea con Dios, digámoslo así? Porque no entendía algunas cosas, no por lo que le había pasado, sino porque no entendía algunos razonamientos, y sus amigos estaban ayudándole a encontrar el camino. Y Eliú comienza a hablar acerca de la sabiduría de Dios, de cómo Dios se comporta, y en el versículo 20 le dice algo maravilloso. En el versículo 20 del capítulo 36 dice: no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, y goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? No sé si ustedes captaron, pero al hablarle Eliú a Job, le está diciendo que debe comprender a ese Dios maravilloso que hace las cosas de una manera sabia. Y le hace ver, mis queridos hermanos, en el versículo 26 y 27, que hay una forma maravillosa en que Dios nos cambia a nosotros. Y coloca un ejemplo en la naturaleza que me gustó y por eso lo quise traer. Las gotas del rocío suben ¿a dónde? Al cielo. ¿Cómo suben? A ver, ¿dónde están los químicos? ¿En forma qué? Gaseosa. Cuando Dios, a través de su poder, quiere hacer una transformación, utiliza su poder para permitir que las gotas, cierto, líquidas, suban en una forma diferente, más liviana, delante de Él. Y allí luego las reúne en una nube. Y actúan de una manera especial una vez transformadas, nuevamente en líquido, para venir y ¿qué? Regocijar a toda la tierra. No sé si me comprenden, hermanos. Cuando tú y yo permitimos que podamos acercarnos a nuestro Dios, Él nos transforma. Él nos cambia tal como cambia el vapor en lluvia. ¿Y qué hace con la lluvia? Hace que se esparza, ¿por qué? Por toda la tierra y alcance a todos los demás. Eliú le dijo eso a Job. Y hoy la palabra de Dios lo trae para nosotros. Si tú y yo permitimos que Dios nos transforme tal cual como lo permitió el endemoniado gadareno, Él hará de nosotros alguien diferente. Y no solo alguien diferente, sino que nos dará la oportunidad de ser alguien diferente que llegue a otras partes, tal cual como lo hace con la lluvia. Así lo hizo con el endemoniado gadareno. Pero vale la pena resaltar en que no hubiera sido posible si este hombre no quería ser transformado. En otras palabras, Dios no puede hacer maravillas con cada uno de nosotros si tú y yo no queremos ser ¿qué? Transformados.
Si tú y yo no queremos tener la oportunidad de subir delante de Dios, de permitir de que su compañía nos transforme, Él no podrá alcanzar a otras personas con nuestra vida. La experiencia de Lucas que estamos leyendo, del capítulo 8, menciona que aquellos dos, o el endemoniado gadareno, tuvo la oportunidad de ser transformado. Dice el versículo 34, que fue donde dejamos, dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por todos los campos. Versículo 37. Entonces, tomando la multitud de la región alrededor de los gadarenos, les rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entre tanto, en la barca se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. ¿Con quién? Con él. Eso es lo que hace Dios cuando Él transforma nuestras vidas. Él no te pide que te quedes sentado a su lado. El deseo de toda la gente es en la página 305. Dice que Él quería quedarse sentado a sus pies, escuchando más de esas maravillosas anécdotas que Él enseñaba y más de su poder. Pero Jesús le dijo que no, que lo que Él necesitaba hacer era ir y contarle a los demás qué había pasado con su vida, qué había hecho Jesús en su vida. Y podía ser una transformación completa con los demás, porque todos se habían dado cuenta quién había sido Él o quiénes habían sido ellos. Se habían dado cuenta que por mucho tiempo habían andado allí en la población de Gadara encarcelados con los grillos y con las cadenas, y que aún ni siquiera eso los podía mantener quietos, sino que había un poder que los mantenía allí oprimidos, cortándose, sin bañarse, sin ropa, y que ahora podían contar que había alguien, un hombre, un ser llamado Cristo Jesús, que los había transformado. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida frente a las demás personas. Pero quiero referirme rápidamente a algo que también puede llamarnos la atención. Página 305, rápidamente. El tiempo se agota. Desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido y se apresuraron a ir a publicar las nuevas a sus amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los dos endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban. ¿Se dan cuenta? Nadie quería estar cerca de estos hombres, porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia, pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Podríamos seguir en esta experiencia leyendo, y quiero regalarme
5 minutos en este evento. Hermanos, amigos, Dios quiere transformar nuestras vidas. Y cuando tú se lo permites, Él puede hacer lo que sucedió en la vida de los gadarenos. Pero atención, cuando tú y yo somos mezquinos, porque tenemos algo en nuestra vida, algo en nuestro entorno que me gusta más que la transformación que Dios puede causar en mi vida, posiblemente voy a terminar haciendo lo que hicieron aquellos campesinos, aquellos cultivadores de la tierra de Gadara, y es pidiéndole a Dios que se monte de nuevo en la barca y se vaya de nuestras vidas. Parece duro, pero es la realidad, hermanos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere cambiarnos a nosotros en cada momento. Dios toca la puerta de cada uno de nosotros diciéndonos que quiere entrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero si en mi vida hay un interés que de pronto prima más que lo que Dios me puede ofrecer y me puede hacer delante de los demás, Dios nos va a dar la espalda y se va a montar en la barca. Yo quisiera que pensáramos en cuál puede ser nuestra decisión. Juancho va a venir y va a cantar. Y durante el canto yo quisiera que tú pienses cuál es tu decisión. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? ¿Realmente quieres que Dios te transforme? ¿Ser un amigo de Jesús? ¿Vivir una experiencia diferente con Él que te permita subir hasta su presencia y que te transforme para que puedas ayudar a otras personas? ¿O hay algo en tu vida que no te deja que Él te transforme y te haga una persona diferente? Piénsalo. Si quieres tomar una decisión por Cristo Jesús y que Él transforme tu vida, hazlo, díselo. Escuchemos el canto. Solución humana, la esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, donde todo es vanidad, paz no puede haber sin Él. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús, Jesús, por su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a Él tu corazón, olvidándolo de atrás, Dios te puede liberar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él
Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Solo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Amén. En la experiencia cristiana, tal vez todos podemos pensar que estamos seguros, pero es necesario entender que en cualquier momento podemos caer. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos transformados. Dice 1 Samuel 2:3, que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Vi un ángel de pie con una balanza en la mano, que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad, el orgullo, etc. Oh, cuán solemne momento. Los ángeles de Dios de pie pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo bajaba rápidamente a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía mientras que el otro bajaba. Qué liviano era. Puedo relatar esto como lo hice la señora Elena White, pero nunca podré producir la solemne y vivida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, nunca. ¿Entrar en el cielo? No, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana y que a menos que se arrepientan prestamente obtendrán la salvación, o si no, perecerán. No importa, mis queridos hermanos, cuánto tiempo llevemos en la iglesia. Siempre será necesario un encuentro con nuestro Dios. Solo a través de Él podremos ser transformados y ser beneficio para otras personas. No dejes nunca que el sentimiento de Gadara suceda en tu corazón. ¿A cuánto les gustaría que su balanza por las cosas espirituales fuera más pesada que la otra? ¿Les gustaría que le pidiésemos a Dios que esa balanza se inclinara? ¿Cuánto les gustaría colocarse en pie y decirle eso a Dios? Necesitamos prestamente pedirle a Dios que Él transforme nuestras vidas y la balanza con los intereses espirituales sea la que predomine y pese frente a los deseos terrenos. Oremos.
Gracias, querido Dios, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a entender a través de ella que necesitamos un encuentro personal contigo. Bendice a cada hermano que hoy toma su decisión. Tú conoces su corazón y sabes por qué se levantaron. Permite que en su mente y en su corazón solo predomine el deseo de acuñar y de guardar tu compañía. Que no haya ningún otro interés, que no se refleje en nosotros el pensamiento de Gadara, sino que podamos ser transformados como aquellos hombres que en su interior anhelaban ser distintos y a los cuales tú le diste la victoria porque entraste en su vida. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por la internet y permite que juntos podamos ser una familia que solo busca tu compañía y que te espera cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Bendice a tu iglesia en pleno y permite que juntos podamos gozarnos en haberte conocido y permitir que tú nos transformes y nos ayudes a luchar por otras personas que te han de conocer. Lo rogamos y lo pedimos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Feliz sábado para todos. ¿Van a cantar? Bueno, salgan.